Free Solo. Navegando por los meandros de lo que ignoramos. Free solito, free solo, free solito, free solo. Free solín. Hermoso salió. Bonito. ¿Qué tal la gente, amiguetes? Bienvenidos a esta nueva entrega de Free Solo, Free Solito, Free Solane. Navegando por los meandros de lo que ignoramos. Una nueva entrega llena de dudas, llena de un espesor intelectual que a veces es poco, es delgado, pero es lo que hay para ofrecer con cariño. Y vaya que ha dado resultado porque nuestro público ha aumentado, tenemos más seguidores, llegamos al 5º lugar en el ranking Spotify, lo que es muy bonito porque nos acercamos al primero. Tomás va a morir, nos vamos a desplazar. Tomás va a morir, nos vamos a desplazar. Van a ir al 2º lugar. Se habla el mismo. Sí, a ti te hablo. ¿Se ataca a sí mismo? Sí. Oh, Grande pelado. ¿Por qué hago esta mierda? No, feliz de que Estudios Neverland con sus producciones esté alegrando la vida, haciendo más liviano el peso de la existencia de tanta gente. Esa es nuestra misión. Así que gracias por escucharnos, gracias por escuchar Free Solito, lejos de competir con Tomás va a morir. Podcast amigo. Tomás va a morir en un podcast amigo. Los queremos mucho. Gracias por el trabajo que hacen también. Pero estoy muy contento con Free Solo porque nos ha ido bien. Se está armando un bonito equipo. Se vienen más proyectos. La gente ya empezó a... ¿Cómo más proyectos? ¿Sí? ¿No les conté? ¿Qué? Se vienen muy buenos proyectos. Free Solo ya prácticamente va a ser un holding. Nosotros ya vivimos acá. La idea es que Free Solo ya crezca tanto que se convierta en Free Solo Studios y absorba a Estudios Neverland. Sigo compitiendo con... ¿Por qué me hago esto, weón? Te estás haciendo como un autogolpe de estado aparte. No, la idea es que Free Solito vaya creciendo junto con los seguidores que nos han apoyado desde el inicio. Y cuando digo inicio, me refiero al año 2020, 2021, por ahí, ¿no? Cuando partió la pandemia, cuando empezó Free Solito. En todas las mutaciones que ha tenido este lindo proyecto. Estoy feliz por eso, estoy feliz porque estoy grabando Free Solo, me gusta mucho compartir ideas, compartir algunas cosas que he pensado, que pongan en jaque también. Me ha pasado que me han llegado comentarios contradiciendo lo que yo planteo en el podcast. Y me parece muy bien, me parece muy sano, porque esa es la idea. Este podcast no plantea respuestas, solo plantea dudas. Y si usted tiene otra opinión y me la escribe con bastante dedicación, voy a leer, voy a analizar también y quizás lo incluya para la pauta que viene. La cantidad de comentarios que hubo en los reels que tiramos esta semana nos dice que vamos por buen camino. Gracias a toda la gente que se suscribió al canal de Free Solo en YouTube. Y si están escuchando esto y si están viendo este capítulo y no se han suscrito, pues háganlo ahora ya. Necesitamos suscriptores en la página de Free Solito de YouTube. Y gracias a todos los que han seguido la cuenta de Free Solo en Instagram. Estamos tirando ahí toda la info, todos los proyectos, todas las cosas que estamos haciendo. Va por ahí. También estoy feliz porque es un día de triple felicidad. Día de lectura en la mañana, día de preparar pauta, día de grabar Free Solo. Y después de esto me voy a hacer stand-up al comedy. Entonces, ¿qué mejor? Cacha no hay, pero sería bonito. Sería bonito que cuádruple de alegría. Sí. Por el momento me conformo con esto, que sería la grabación de Free Solo y el posterior stand-up en el comedy, donde me doy el lujo de hacer el mismo show que hago en el teatro, además de probar chistes e interactuar con el público. Así que qué bonitos son esos días, los que uno hace lo que quiere, lo que gusta y donde... está saliendo todo bien. Y ahí es donde se genera la preocupación, ¿no? Si va saliendo todo bien, ¿qué es lo malo que va a llegar? Apenas entré a Estudios Neverland hoy, le pregunto al buen David, ¿cómo va la vida? Me dice, bien, muy poco convencido. Pero me dice, bien, ¿y la tuya? Y le digo, ¿sabes qué? Ahí me di cuenta que iba bastante bien. Hasta esta hora, 15:47,
mi vida va bastante bien, por hoy, digamos. Lo que me causa una alta preocupación de qué es lo que va a desestabilizar esto. No es una forma bonita de vivir, pensar constantemente en lo que va a destruir la línea cómoda que uno lleva. Pero a veces es necesario. Pero ¿sabes qué? Por el momento voy a disfrutar que estoy haciendo este programa, que la gente me está viendo, me está escuchando y que tenemos un bonito equipo. He tenido bastante tiempo, sobre todo para algo que me agrada, que es ver series. Y si bien las recomendaciones de este Free Solín, de este podcast, van como en la mitad o al final, quiero hacer la recomendación al principio. ¿Por qué? Porque me da pie para hablar del tema que quiero hablar. Descubrí una serie. No, me hicieron descubrir una serie. Mi querida Make, mi querida diseñadora de vestuario, me recomendó una serie que se llama Mr. In Between. Hace mucho tiempo, no la podía ver porque estaba viendo los 80, entonces tenía que terminar la serie para poder empezar otra. Terminé los 80 y empecé con Mr. In Between, que está en Disney Plus, una serie del año 2018, se desarrolló entre el 2018 y el 2021. ¿Por qué me gustó tanto y por qué quiero comenzar el podcast hablando de esto? Porque hace mucho tiempo que no me pegaba tanto con una serie y con la simpleza con la que aborda ciertos temas. Principalmente por el humor negro, la ironía y el absurdo que tiene en escenas que son tremendamente tensas. Situaciones pero muy, muy tensas que tienen un humor fino, un humor casi deadpan. Ahí Arayita podrá explicarles luego lo que es el deadpan, este humor un tanto inexpresivo, ¿no, Esteban? Efectivamente, se le llama deadpan o en español como remate muerto, que es como, los ejemplos claros son Felo, dicen mucho, Cano Saavedra o Auri Plaza, ese como sin delivery, sin emoción casi en la persona mientras cuenta los chistes. No pudo haber hecho una mejor explicación el señor Esteban Araya. No voy a agregar nada a lo que dijo porque para qué ensuciar. Tan lindo resumen de lo que es el deadpan. Sí, añadiría solo un ejemplo más. Buster Keaton. Buster Keaton tiene todo el aura del deadpan. Entonces, esta serie completa tiene esa frialdad al momento del humor, al momento de rematar algo. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Sicarios. Oh, puta que me gustan los sicarios por la chucha. No, historia de sicarios. Eso no es puta que me gustan las historias de sicarios. Las series que tienen que ver con eso. Es una serie que es anterior a Barry, pero trae bastantes recuerdos de Barry, la serie de HBO que también es sobre un sicario devenido en actor. Entonces es la historia de un sujeto, un sicario, que divide su vida entre lo terrible que tiene que hacer cada noche, ajusticiar narcotraficantes, enterrar cuerpos, limpiar escenas del crimen, y por otro lado, dedicarse a la educación de su hijita, mantener una relación de pareja, establecer una bonita relación con su hermano que tiene una discapacidad. Es una persona que está en el medio. Por un lado, todo lo que tiene que hacer alusivo a la sangre, al crimen, a los golpes, lo hace con una frialdad, con un desdén, con un despojo moral que de verdad impacta. Es como un sujeto que hace su trabajo como quien estuviera haciendo un informe contable. Eso es lo más llamativo, y sobre todo la interpretación de Scott Ryan, que es el que interpreta al protagonista y que además es escritor y director de la serie. Entonces, esta fina línea entre lo terrible, lo macabro, lo sangriento, el humor, la frialdad, como escenas de altísima tensión tienen un humor pero finísimo. Bueno, me cautivó, me he mandado 3, 4, 5 capítulos al hilo, más encima que son capítulos de 20, 25 minutos, 23 minutos. Entonces es una serie muy, muy fácil de ver. Y además es una serie... Y además, ¿qué fue eso? Cauris. Fue un problema. Oye, Cotis llena el teclado de manjar, le tira agua. Antes de empezar estuve... Estuvo todo el día. Arayita, hay Tengan un vaso ahí. mucho cuidado porque hay un vaso con bebida acá. No vaya a botar el vaso. Cotis, sabes que tu puesto de trabajo es un muladar. Eso es lo que es. Ahí tenemos una palabra, muladar. Muladar, muy bueno. Muladar me gustó. Mira, Cotis, Oye, un muladar es un sitio o vertedero donde se acumula basura, estiércol o desechos. El término proviene de la evolución de la palabra antigua muradal, basurero, junto a la muralla.
muladar, sinónimo de chiquero. Bien, retomo. Estaba hablando de la serie Mr. In-Between, que está disponible en Disney Plus, por si la quieren ver. No ahora, por supuesto, no la vean ahora. Vean el podcast. Escuchen el podcast. Disfrútenlo, después se van a ver la serie. Fue una serie muy alabada por Ricky Gervais, que ¿cómo se llama? La denominó como Breaking Bad, como un Breaking Bad más oscuro incluso. Una persona que se divide entre el bien y el mal. Aún cuando le toca hacer el mal, no muestra, pero ningún signo de arrepentimiento. Es un tipo hierático, implacable. Muy buena serie, véanla, son 3 temporadas apenas. Se van a dar cuenta que para una serie que tiene disparos, que tiene sangre, que tiene crimen, que lo importante y lo más genial que tiene la serie no está precisamente en las escenas de acción, está en lo cotidiano, en las conversaciones, en cómo un sujeto que se dedica a matar gente por dinero tiene que también mantener una vida y mantener las conexiones, mantener el vínculo humano. Es palpico. Ustedes saben que cuando yo hablo con esta pasión desatada sobre algo es porque realmente me llegó al corazón, me impactó, me gustó. Y tiene uno de los mejores finales de series que se puede, y sobre todo, creo yo, es porque el mismo creador le dio fin a la serie. No alargaron la serie hasta el infinito por algo comercial. Estuve investigando un poco más de la serie y es considerada una de las mejores series. Es considerada... Oye, cortémosla con la weá ya. ¿En qué iba? Bueno, estuve investigando un poquito más porque también ustedes sabrán lo obsesivo que soy con algunas cosas y quería saber todo de este culiado. Quería saber todo de Scott Ryan porque me impactó, primero, cómo actúa. A pesar de que no era actor, era guionista. Y segundo, porque dije, esta serie es impresionante cómo ha pasado inadvertida para muchos de los que aman incluso este tipo de series. Bueno, Mr. In-Between, claro, 2018. Estuve investigando y es considerada una de las mejores series australianas del último tiempo. Todas las columnas, todas las críticas decían que es raro cómo esta serie no tiene el lugar que merece en el palmarés de las series del género, como del género de sicariato, de crimen, sería como una comedia negra, policial, como algo así. Así que bueno, estuve investigando y bueno, este sujeto, Scott Ryan, comenzó en la escuela de cine, imagino, tenía que hacer un proyecto y ahí empezó a escribir lo que iba a ser el inicio de Mr. In-Between, una serie que se llamó The Magician, del 2005, que también se trataba de un sicario. Está en YouTube, pero es muy rara de ver porque es prácticamente como un proyecto de título. Está hecho como en formato documental, es una weá muy rara, pero el personaje, él hace el personaje y es el mismo que después en Mr. In-Between. Bueno, los mismos gestos, la misma cara, la sonrisa, es palpico. Entonces, ahí uno ve cómo un logró tener una serie muy exitosa, logró finalmente venderla a FX, pero ya había hecho algo antes, había un camino recorrido antes. Una obra en la que ya se podían ver los primeros destellos de lo que iba a ser su creatividad. Eso se pueden ver en The Magician. Yo no la vi como que fui saltando partes en YouTube porque de verdad no es una guay que me interese ver. Es un formato muy raro, es como ver es como un trabajo para el colegio, una guay así. Pero ya en esa obra se puede ver cómo el sujeto estaba asentando lo que iba a hacer después. Y esa guay me encantó, me intrigó y me llevó a apreciar un poquito más cómo las grandes obras tienen sus primeros destellos, sus inicios, los albores. Nolan, por ejemplo. Christopher Nolan tiene, bueno, ya una cinematografía, filmografía bastante amplia, muy conocido, marcó una época y muy querido por gran parte del público y también de la academia. Una cantidad de películas impresionante. Yo creo que puede ser uno de mis directores favoritos. Y está su primer cortometraje en YouTube. La primera wea que hizo. Y bueno, tú en ese tiempo ya puedes ver como ese es Doodlebug, del año 97. Doodlebug. Ya en este cortometraje, ¿cuánto dura? ¿Ahora ya? Dura 3 minutos. Bueno, no lo vamos a ver ahora, pero... 36. Pero véanlo.
No ahora, después de este podcast, después del podcast. Véanlo y se van a dar cuenta que ya ahí, el año 97, en esa obra de 3 minutos, ya pueden ver los primeros bosquejos del pensamiento, de la forma de hacer cine de Christopher Nolan. Es como algo que está inherente de repente a las personas. Imagino que no todos, pero hay ciertos genios que tienen, como que traen eso ya desde siempre, lo empiezan a desarrollar. Entonces, bacán, si usted sigue a Nolan, vea ese primer cortometraje y ejercite el ojo, así como, ¿dónde puedo distinguir lo que Nolan hace actualmente? Quizás era un primer proyecto, pero ya se pueden diferenciar ciertas weas. También me pasó con el señor Albert Camus, o Albert Camus. Estuve escuchando ahí cómo se pronunciaba, yo digo Camus nomás, pero bueno, ayer bien pronunciado, Camus, era como Camus o Camus, pero como yo no sé pronunciar aquello, le vamos a decir Albert Camus, no, como la mayoría del mundo hispanohablante. Albert Camus. ¿Por qué estuve leyendo y analizando a este sujeto? Porque empecé a leer un libro, lo leí el fin de semana, se llama La muerte feliz. Y me pareció muy similar al Extranjero. El Extranjero se publicó el año 42, el mismo año que publicó su otra obra importantísima, que es El mito de Sísifo. Pero claro, La muerte feliz era como posterior, fue como una publicación póstuma. Entonces leo La muerte feliz y digo, esta weá es muy similar al Extranjero, es como... incluso el protagonista tenía el mismo nombre. El protagonista del Extranjero es Meursault y el de La muerte feliz es Patrice Meursault. Es el mismo nombre y la forma de escribir, la forma de detallar era exactamente la misma. Y después caché que La muerte feliz es la primera weá que escribió. Salió al final, salió cuando ya había muerto, pero fue lo primero que hizo. Entonces fue bacán. Yo que ya leí la obra de Camus en su mayoría, claro, me faltaba este libro, pero resulta que hay que ubicarlo al principio de todo. Entonces, al leerlo, ya tú te das cuenta de los albores del pensamiento de Camus. No solo de toda su ola existencialista, del absurdo, sino de cómo desarrolla los personajes. Creo que él nunca consideró que era una obra digna de publicarse. Y por eso estuvo guardada ahí medio acumulando polvo y después la publicaron los editores. Pero en esa obra ya se puede ver como el laboratorio existencialista de Camus y su forma de escribir, su forma de expresar el absurdo. Los primeros destellos de un genio, de un filósofo ícono del siglo XX. Entonces, ahí hay 3 ejemplos de cómo en un principio ya se pueden sentar las bases de lo grande que va a ser una persona luego. Es cosa de no desistir. Vamos a hablar de Camus hoy. ¿Por qué? Porque me obsesioné con este sujeto. Lo volví a leer después de mucho tiempo. Leí por ahí que hay autores que son inmortales porque hay tiempos que los piden. ¿Cachai? Y Camus cada cierto tiempo se vuelve a agotar en las librerías. Como que cada vez que estas no son palabras mías, las leí. Cada vez que el mundo pierde sentido, cada vez que hay un vacío de sentido, como que Camus vuelve a hacer la respuesta. Y se agotan. Cada vez que hay una crisis en la historia, se vuelven a agotar los libros y hay que hacer más ediciones de todas sus obras porque la gente lo empieza a leer de nuevo. Impresionante, bueno, lo que logra algunas personas. Bueno, hecho esa introducción un poco larga, procedo a presentar, señores y señores, a la mesa técnica con ustedes. Voy a partir por el lado de mi lado derecho. Señores y señores, sonidista de este podcast, devenido en panelista. El mejor sonidista del mundo, carajo. Años ya trabajando con él y me asombra cómo piensa, cómo ve la vida. Un hombre de familia. Señoras y señores, con ustedes, ¿cómo era? El Carnotauro. Felipe Ortiz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, amigo, por la presentación. Y le metí un efecto, mira. Le metí efecto. ¿Te das cuenta?
Por el otro lado, presento al guionista de Estudios Neverland, una persona que ya se ha hecho querer, tallas rápidas, chistes, ingenio, una persona que día a día se esfuerza por agradar al público de Free Solo, y vaya que lo ha logrado. Le ha costado, pero lo ha logrado. Señoras y señores, el gran líder de los Arayatolas, Esteban Araya. Hola, gente. Muchas gracias, creo, por la presentación. No, gracias a ti por estar acá. Gracias a ti. Compartiendo. Y también tengo que presentar, por supuesto, a la líder de este proyecto, a la líder del holding, señores y señores, la persona que hace realidad todas las locuras que se me ocurren, que se nos ocurren, utilizando un método de financiamiento desconocido. Nadie sabe cómo chucha hace los Excel de costos. Es el pozo Free Solo, también llamado el pozo sin fondo de Estudios Neverland. Señoras y señores, la líder de los cotonitos, la querida Cody. Gracias. Ahí estamos todos. Bueno, todo el equipo, en realidad, bienvenidos. ¿Qué les pareció cómo partimos esto? Partí con un monólogo un poco largo, pero lo pensé toda la mañana y quería... quizás para algunos no sea relevante, pero es bonito ver cómo las obras tienen su origen en otro tiempo y cómo los autores, ya sea músicos, artistas, poetas, van depurando ese germen. Ojalá en algún futuro pueda llegar a una obra así importante, pero bonito igual. Es ver cómo se va depurando a tal punto que se llega a construir una obra importante. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que usted, amigo, ya tiene unos arenas en el cuerpo. Esas son obras muy importantes, son hitos. Muchas gracias, Felipe. Me sonrojo. Gracias por... Sí, efectivamente, ¿verdad? Pues Movistar Arena, y hay otro, ¿ah? Muchas gracias, me da el pie para la publicidad. 27 y 28 de noviembre vuelvo al Movistar Arena con el No Tiene Show renovado, recargado. Si usted ya lo vio, se va a volver a sorprender. Hay chistes nuevos. Es un show diseñado para el Movistar Arena. Así que si lo vieron en teatros, pues vaya de nuevo. Compre la entrada y lo va a disfrutar. Aquí abajito sale el GC. Vemos que va pasando un dinosaurio, un Diplodocus. Un Diplodocus que va volando, así como los aviones que tenían publicidad atrás. ¿Ya? Ahí va el Diplodocus, con la cola de hélice. La cola hace... ¿Ven? Ahí va. Ahí va el Diplodocus. La cara de bicho, güey. Sí, bicho, ¿no te gusta agarrarnos para el huevo en Frichula? Humillarnos. El Diplodocus, con la cola de hélice, lleva un cartel que dice Edo Caroe Movistar Arena, 27 y 28 de noviembre. Linda publicidad. Ahora... Volviendo a lo que dice Felipe, sí, yo tengo algunos hitos y claro, si estudio mi carrera y las cosas que hice, puedo llegar a algunas que podrían ser el germen de lo que estoy haciendo ahora. Claro, en menor medida, no es bueno mirar tan en menos lo que uno hace, pero claro, justo ahora estamos hablando como de artistas más potentes. ¿Codis? Da lo mismo, yo creo, si es más grande el artista o no, más importante, como que a lo que voy es que... Es que no quiero hablar de mí, Cotis. Es que todos los artistas al final tienen el mismo camino. Todos tienen el mismo camino. ¿Cómo? Ya sean magos, cineastas, actores, como que todos empiezan de un inicio, pues, como la obra de Albert Camus. O como tú, en tu showcito. Igual discrepo un poco, porque, por ejemplo, yo creo que este es un camino. Y yo creo que es el camino que tiene la gente que es como que ya trae consigo misma ese simiente de la genialidad. ¿A qué voy? Es gente que se ha dedicado a depurar un estilo, a depurar una idea, que encontró de manera muy temprana para dónde iba su pensamiento artístico. Hay otros artistas, por ejemplo, que lo encuentran al final de sus días. Y fueron como el pico al principio. No sé la forma, pero... Eso sí era la palabra. Eso quisiste decir. Es que, no necesario. Pero sabes que me gusta la honestidad con la que Coti argumenta. Es la directora. Ella tira de ahí arriba el teclado, dice, le hicieron como el pico. Es Codis. Claro, hay artistas, por ejemplo, que al final de su tiempo, al final de su carrera, encuentran el tono, encuentran su voz, o empezaron a depurar una cierta línea en la mitad. Pero no me atrevería a decir eso son poco o mucho, no tengo un catastro, pero lo que me interesa
ahora es esos artistas los que uno puede distinguir como los primeros destellos de su obra. ¿Me doy a explicar? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Yo te entendí, yo entiendo lo que estás diciendo. No sé, acá Coris. mis compadres. No, que yo te entiendo, pero igual siento que... Quiere pelear la coreografía. Voy a lo mismo, como ya sea más chico, más grande artista, no sé, donde lleguen, igual uno puede ver ciertas cosas, ciertos gustos, cierta estética, aunque sean muy malos. No, es que también te entiendo a ti. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Solo que Me siento en una cena navideña. Listo. Listo, bueno, nomás. las cenas de Navidad en mi casa son así, weón. Sí, me siento exactamente. Oh, con qué eso. tensión cada cumpleaños cena navideña. A propósito de cenas navideñas tensas, ¿vieron The Bear? Puta que estaba bien hecho ese capítulo de la cena navideña, weón. Es impresionante, loco. El nivel de tensión que tiene esa weá. Ya, pero no, ahí nos fuimos del tema. Arayita, ¿tienes algo que agregar? ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? No, yo estoy bien con su explicación. No hizo la tarea. Yo creo que es llamativo cuando podía hacer ese ejercicio de encontrar cositas en las primeras obras de ciertos artistas, ya sea en el primer álbum, la primera pintura de alguien, porque te permite hacer el ejercicio de ir como en un orden cronológico y ir viendo cómo fue depurando ese material, esa obra. A eso me refería exactamente y creo que lo que dijo Cotis, sí, es verdad. Quizás en todos los artistas se puede distinguir algo, pero mi atención se iba a esos artistas en los que es muy distinguible. Es como, hay muchas cosas que tú puedes distinguir en una obra primigenia y después como decir, efectivamente toda esta weá la fue depurando durante años, pero qué impresionante que este weón genio ya a esa edad o en ese tiempo ya la tenía más o menos clara. A eso voy. En otros cuesta más, pues. Hay artistas donde cuesta más, como distinguir qué chucha querían hacer, o algunos que descubrieron alguna corriente filosófica, algún pensamiento ya más posterior. Que no deja de ser interesante, ¿cachai? Puede ser otro tema de estudio el cómo artistas como tienen un quiebre en su vida. ¿Debido a qué? ¿Por qué? Iban en una línea y de repente, ¡puf! Bueno, se fueron para otro lado. Eso pasa harto con músicos, por ejemplo. No dije nada de los músicos, ¿viste, Cotis? Así, todo bien. Pero Iba tan bien. Pero sí, me gusta escucharlos, queridos amigos. Me nutren también. Porque claro, uno piensa estas weas y siempre es bueno crear. Esto, lo que hicimos, este intercambio de opiniones, de ideas, es vínculo, es creatividad. Antes, los comentarios háganos saber por qué artista en YouTube. Oye, muchas gracias a toda la gente de todo esto que comenta en YouTube. Puta, qué lindos comentarios, que es como un aporte. De verdad, hay gente que aporta. Así que Los leemos. los leemos. Yo que no leo comentarios, en general, en mis redes sociales, me gusta leer los comentarios de Frisolito. Aprendo, algunos completan ideas que yo dije así de manera muy vaga. Hay otros puntos de vista, hay aportes. Bueno, de verdad, muchas gracias por eso. Ojalá siga así. Y háganos saber, pues ahí en los comentarios, ¿qué otros artistas ustedes pueden distinguir que tienen así como una línea de depuración de su pensamiento que es muy evidente, que es muy notoria? Así los vamos sumando a la lista. Señores y señores, los poemas son parte estructural de este podcast, capítulo a capítulo. Nuestra querida María Teresa Larraín, en una voz desde el cielo, debido a su trágico fallecimiento aplastada por una rueda de tractor en Panguipulli, mientras... No es gracioso. No es divertido. Sí, ella se disponía a ir a comprar humitas. No, venía de vuelta con la humita. Venía de vuelta con las humitas y una rueda de tractor se desprende de alguna faena que se estaba realizando. La rueda de tractor es grande, agarra velocidad y la aplasta contra unas jabas de botellas cristal que había. Y sus últimas palabras fueron un poema. Poema que vamos a escuchar a continuación. María Teresa Larraín. Lo queramos o no, solo tenemos 3 alternativas: el ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera 3,
porque como dice el filósofo, el ayer es ayer. Nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Hermoso poema en la voz de María Teresa Larraín, que en paz descanse, traída a Free Solo por la tecnología, una inteligencia artificial que la puede desarrollar ahí tal cual era, así era ella, llena de vida, alegre, amante de la poesía y amante de Allende también, dicen por ahí. ¿Cómo jugaba la maestra? Sí. Grande maestra. Una buena historia, ya, pero no podemos. No. Están difamando. Bien, es un lindo poema, uno de mis favoritos de Nicanor Parra, porque trata todo esto del tiempo, que hemos hablado en forma lata sobre este tema de la memoria, el pasado, el futuro, todo como una sola extensión. Hay varios capítulos hablando sobre el pasado y la edición, y que la memoria en realidad no se nutre del pasado, sino que se nutre del futuro. Entonces me gusta como Nicanor Parra lo dice de forma tan bella. Levanto mi copa, así termina el poema, por ese día que no llega nunca, porque es lo único de lo que realmente disponemos. Es como, eso me recuerda a una frase que es muy bonita, que se le atribuye a Eduardo Galeano, pero en realidad es de Fernando Birri. Fernando Birri, un director de cine argentino, que decía: la utopía está en el horizonte. Camino 10 pasos y ella se aleja 10 pasos. Se aleja, no la puedo alcanzar. Camino y no la puedo alcanzar. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y él dice, bueno, pues para eso, para caminar. Papito. Impresionante. Para caminar. Hay un video de Galeano contando esta anécdota, diciendo esta frase, y la dice tan bonita, weón. Yo más tarde dice la weá, pero él le sale tan bonito y lo dice que de verdad te hace como reflexionar. Y como justo estoy en todo en toda esta obsesión con Camus, el buen Albert Camus, con el buen Albert Camus, claro, me hizo sentido esta frase por la construcción de sentido. ¿Sabes que este año me propuse leer toda la obra de Camus de nuevo y leer todo cuanto pueda de Camus? Como que quiero no sé si convertirme en experto, pero sí me gustaría absorber todo lo que pueda de ese sujeto. Me obsesioné. ¿Será bueno eso? Eres bien obsesivo. Dijiste lo mismo de otro autor en el capítulo pasado. Y lo hago, bueno, lo peor de todo. Dijiste lo mismo con Borges también. También. Eso sí, sigo con obsesionado con Borges. Sí, pero eso de obsesionarse o tener como la curiosidad, yo creo que sirve igual, po. Si es un mundo que desconozco, po. Quiero adentrarme en ese mundo. Estoy curioso por entenderlo. No es un autor simple. Y hay gente hasta el día de hoy que no lo entiende, gente que ha leído mucho. Pero me gustaría, ojalá, leer todo lo que pueda. No se ponen esas metas de repente ustedes, como en el año, así como este año quiero ser experto en esta wea, o por lo menos llegar a este nivel en determinada cosa. Ahora estoy con lo de Camus y el sentido, y quizás también tiene que ver con una etapa de la vida. Como les dije antes, esto de que como el estado del mundo, de la historia, de repente te llevaba a leer ciertas cosas. Y cuando había una pérdida de sentido, Camus aparecía como ese faro. Porque está muy ligado Camus a esta sensación como de irse más a la mierda. Como de caer más en el vacío. Y yo hasta el momento, yo creo que lo he interpretado de otra manera. Para mí es un autor que promueve como el anhelo de sentido. No es como... A ver cómo explicarlo. Es un autor que promueve como la vida intensa. Como vivir una vida llena de sentido. No es como un grito de, ¿sabéis que bueno, nada importa, nada tiene sentido y vámonos a la chucha? No, es todo lo contrario, es una invitación a crear sentido en el sinsentido. Como si el sinsentido fuera como una hoja en blanco, ¿cachai? Tú eres el que finalmente decide en qué
intersticio de la vida vas a encontrar ese sentido. O sea, es algo que se construye, ¿cachai? Como la frase de Birri. No, la utopía, que se puede reemplazar por la felicidad, por el sentido, no es algo que uno vaya a alcanzar, no es un trofeo, no es como una revelación, es algo que se construye en el caminar. ¿Cachai? Para eso sirve la utopía, para caminar, es decir, para construirla nomás. No es un trofeo revelador que uno vaya a obtener al final de un viaje. Así que me empecé a leer varias cosas de Camus que yo sugiero partir por el extranjero. Bueno, en el extranjero pasa algo bien bacán con el libro porque nos lleva a la creatividad. Si no han leído el libro, se los voy a resumir sin spoiler. O sí, o quizás con un spoiler, pero da lo mismo porque el libro es tan denso, profundo, que mejor léanlo y se van a sorprender igual. El protagonista era un sujeto que vivía como no en completa sintonía con las convenciones sociales. Se comportaba distinto. Y era un sujeto que vivía básicamente como en el nivel sensorial. Sentía nomás. Era un sujeto que tenía sensaciones, estaba abocado a las sensaciones, pero no creaba. No creaba vínculos, no creaba encuentro. Entonces era un tipo que igual estaba por debajo del nivel de sentido. Eso era lo que Camus llama como el hombre absurdo. No había un sentido en su vida. Después, a lo largo de todo el libro, él finalmente descubre que efectivamente no hay un sentido, sino que uno tiene que crearlo, uno tiene que construirlo. Eso es como, en resumen, bien bastardizado del libro, pero la frase final del libro, o sea, ya hacia el final, cuando dice, por primera vez me sentí abierto a la indiferencia del mundo. Entiende que no hay un más allá, algo que nos exceda a nosotros como sentido. Y ahí recién se dispone a crear un vínculo. Entonces es un personaje que lo condenan a muerte. Entonces es lo único que quería, dice al final del libro, lo único que quería cuando fuera llegando a la horca o al fusilamiento, no me acuerdo, era que la gente lo mirara con odio, que la gente le gritara cosas de odio. Era una forma como de sentirse visto, de ser reconocido. Hay varias interpretaciones, yo por lo menos lo veo así. Él nunca sintió como un vínculo con las personas, como esa sensación de encuentro. Entonces ya al final de sus días, antes de morir, dice, por lo menos quiero que me miren con odio. Que por lo menos exista eso, ser visto, es decir, ser considerado como un otro, en donde algo se cree. Ahora, igual esto puede ser un poco refutable, porque se supone que el odio no crea, el odio solamente destruye, pero con el hecho de estar a punto de morir y querer ser odiado, él ya se consideraba un otro que estaba siendo visto. Me acordé del capítulo de BoJack Horseman, en el capítulo que se llama Free Churro. ¿Frichula? ¿Frichula? Free Churro se llama el capítulo donde se muere su mamá y está en el velorio. Oh, es terrible ese capítulo. Es terrible, pero es genial. Es de los mejores que tiene la serie. BoJack está haciendo un discurso a su madre. Y en un momento, una madre que lo odiaba y que él también detestaba. Pero en un momento él dice, yo lo único que quería era ser visto. Quería que tú me vieras. Mamá, quería que me consideraras un otro. Quería ser visto por ti. Y en un momento la mamá, él cuenta que mientras estaba agonizando en el hospital, le dice, I see you, como te veo. Y después se da cuenta que no, porque no le estaba diciendo I see you de te veo, sino que simplemente estaba leyendo como las siglas de la sala de urgencias, como I see you. Pero lo que dice él es verdad, pues él quería ser visto, que es como el principal motor del ser humano en sociedad, ser reconocido, querer que lo que uno abriga de sí mismo sea visto por el resto, sea visto por los otros. Bueno, la weá que quiero decir es que me fui por las ramas por la chucha, pero ¿o no? ¿O se está entendiendo la weá que estoy diciendo? Voy de pana. Voy de pana, papito. Acelera nomás énfasis.
La pregunta es, ¿qué tan solo tiene que estar? Meursault, el personaje del extranjero, era un sujeto joven, un hombre joven, en Argelia, por ahí, por mediados de los 40. ¿Qué tan solo tiene que estar un weón para el día de su muerte querer ser odiado? Solo para establecer un vínculo, un encuentro. ¿Qué tan solo hay que estar? Entonces ahí me puse a pensar mucho en la soledad, en esta pandemia de soledad que se supone que existe según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es exactamente la soledad? Y pensé mucho en la soledad, sobre todo porque fui a ver a mi mamita. Mi mamá vive sola. Entonces siempre la soledad ha sido un tema en su vida. Me acuerdo que fui el fin de semana a verla, a saludarla, comimos sushi, hablamos un poco y de repente siempre está tejiendo, entonces tenía como unos cuadrados, así como de este tamaño. ¿Cuánto será acá? Como 20 por 20, 20 centímetros. No cacho. Yo sé que estos son 30 centímetros. Ah. pero no cacho. Ya, una wea así, por ejemplo, tenía así, Claro. de lana, un cuadrado de lana. Entonces yo le digo, ¿para qué tenías un cuadrado de lana? Y me dice, porque se junta con unas vecinas a hacer cuadrados, porque se juntan como en una sede que hay ahí en el lugar donde vive, y hacen frazadas. Hacen frazadas que después donan a personas damnificadas o a gente que necesita frazadas en regiones. Entonces, claro, ella solo tiene que hacer los cuadrados. Tiene que tejer muchos cuadrados. Y después hay otra persona que viene a unir esos cuadrados. Otra vieja sola que se dedica a juntar esus cuadrados y hacer una frazada. Y después todas esas frazadas las mandan a personas que lo necesiten. Ya, entonces me detuve ahí a pensar, oye, güey, mi mamá hace esto como en conjunto, ¿cachai? En comunidad. Primero es un trabajo en comunidad. Mi mamá vive sola, pero no está en soledad, ¿cachai? No está... La soledad no es la ausencia de personas, ¿cachai? La soledad es la falta de encuentro. Eso es la soledad. Es cuando uno no tiene encuentro con nada. No necesariamente con una persona. Uno puede tener un encuentro como... A ver, puede ser como encuentro... ese vínculo que genera algo, ¿cachai? Por ejemplo, Cotis, tú podías estar sola en un día, nadie te rodea durante un fin de semana, y escucháis un disco que te voló la cabeza y tuviste un encuentro con eso, ¿cachai? Con el arte. Algo que despertó en ti cierta creatividad, ciertas emociones, sensaciones. Entonces me llamó la atención cómo mi mamá, a pesar de que es una mujer que vive sola, mantiene esos vínculos, esos momentos de encuentro, porque que esté sola no significa que no esté acompañada, ¿cachai? No sé si me explico, no quiero banalizar como la compañía de las personas, pero existe el crear para no sentirse solo. Mientras las personas creen cosas, mientras exista ese impulso creativo, ese encuentro, no va a haber soledad. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que las personas no sean importantes. Sí, lo son, pero también se pueden crear vínculos de otra manera. Entonces, ante el vacío, movilizar nuestra creatividad. Ese sería como lo que se podría decir, o lo que yo podría decir después de haber leído un poquito al respecto, y esta experiencia con mi vieja, ¿cachai? Que hace un montón de cosas en comunidad. O sea, piensa que a alguien en Ñuble le llega una frazada que hicieron 8 viejas en un lugar que se juntaron, ¿cachai? Cada una con vidas tan disímiles, tan extrañas, tan solitarias, pero logran hacer algo con sus habilidades, con sus cualidades, que sirve a la sociedad, que sirve a otro. Yo no creo que lo encuentro como no digno de análisis, ¿no? O sea, sino como, ¿cómo se podría decir? Como de rescatar. Eso creo que también se puede ver desde ese lado, sobre todo para la gente que nos escucha, que es bien sola.
la gente que nos escucha bien solitaria. Hay que distinguir igual entre una soledad autoimpuesta, en una soledad como no deseada, una soledad obligada, qué sé yo. Pero me gustó esto de cómo la creatividad puede combatir la soledad. Pero bueno, queridos amigos, este es uno de los tantos puntos de vista con los que se puede tratar la soledad. Deben haber un montón de otros, pero nos aproximamos por aquí, como la soledad, como ese momento en el que uno también puede crear. Según la antropología filosófica, el ser humano es un ser de encuentro. Encuentro considerado como ese vínculo creador. Todo lo que se puede crear entre dos o más personas. Da lo mismo estar rodeado de hueones. Da lo mismo. ¿Sí? Lo importante es qué nivel creativo hay ahí. Así que por eso me quedé pensando bastante en cómo mi mamita teje, y no solo eso, hay un montón de actividades que hace en solitario, en su soledad, pero está creando para algo. Y la creatividad puede ser, ¿no?, un guión, un texto magnífico para ser presentado en un escenario, puede ser una gran idea para una serie sobre sicarios, y también puede ser un cuadrado de 20 por 20 hecho de lana, tejido por una señora que se junta con otras señoras que transforman en una frazada. La soledad. Free Solo está más veloz que nunca. Esto gracias al mejor jugador del partido, DirecTV. Porque contratando cualquiera de los planes de internet podrás ver los 104 partidos del Mundial por las pantallas de D-Sport, sin costo adicional. Vive toda la locura del Mundial con DirecTV Internet. Bueno, hace un rato dije esto que... anuncié que no eran palabras mías, porque lo leí por ahí sobre la necesidad de leer a Camus en tiempos donde el vacío se hace muy latente, se hace muy constante. Porque de verdad que es bien... Al principio no, pero después si uno va como reuniendo todo su pensamiento, va entendiendo la obra, es bien esperanzador que no haya un sentido. Y que nosotros podamos darle ese sentido, podamos construirlo. De hecho, estar conscientes del sinsentido. Ese es como el primer paso. En el mito de Sísifo, que bueno, léanlo porque son 4 páginas y de una claridad inusitada, de una claridad brutal, de una lucidez brutal. O sea, son 4 páginas el ensayo del mito de Sísifo, porque el libro debe tener más de 100 páginas, pero hay un montón. De hecho, lo tenía acá, parece, ¿no? Sí. Acá está. Albert Camus, el mito de Sísifo, que son como... Bueno, esta edición tiene más de 130 páginas y son distintos ensayos. El primero es lo absurdo y el suicidio, que tiene este inicio... que es bien... Es como de los grandes inicios de la literatura. No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Hay algunos ensayos que son más difíciles que otros, hay que leerlos varias veces, pero me perdí, me fui por las ramas. Lo que quería decir es que en el mito de Sísifo, en este mito del sujeto que está ahí condenado por los dioses a subir una piedra por una colina para luego soltarla, dejar que caiga y luego caminar para subirla nuevamente, así en toda la eternidad, haciendo como la tarea más absurda de todas. En el ensayo dice Camus que a él le interesa detenerse en el regreso de Sísifo. A él lo que le interesa es detenerse en la pausa, hacer una pausa en cuando Sísifo va caminando hacia abajo a buscar la roca. Porque es en ese momento en el que él es consciente del sinsentido. Y desde ahí surge todo su pensamiento al estar
conscientes del sinsentido, como dice en El extranjero, al estar por primera vez abierto ante la indiferencia del mundo, ante la indiferencia del universo. Puede ser aliviador. ¿Aliviador se dice? ¿O aliviante? Me carga cuando dudo de una palabra culiá que... Alivio, aliviador, o alivianado. Aliviador, es un término que se refiere, ya. ¿No les pasa que de repente hablan y desconocen la palabra culiá que están diciendo como sí, pues me suena raro, o la uso poco, o la dije mal? O existe directamente. Claro, bueno, existe. Ya, entonces, pero es bastante aliviador que ese sentido predeterminado, ese sentido como ya fatal que viene dado desde el exterior, no sea tal. Y que seamos conscientes de que no esté ahí. Encuentro que es bastante aliviador para la vida diaria, el levantarse con esa idea de que también al mismo tiempo es agobiante. Es súper agobiante. Y ahí está la weá, ¿cachai? Por un lado es liberador y por otro lado es agobiante. Es subir la roca, dejarla caer, caminar hacia abajo, ¿cachai? Es como este juego es abrumador realmente que tengamos que darle sentido en cada cosa que hacemos, ir construyendo el sentido, pero a la vez es liberador. Dice Camus también que el hombre ama aquello que lo aplasta. ¿Cachai? Como refiriéndose a esto mismo, ¿no? El sinsentido es lo que nos agobia, nos aplasta, pero al mismo tiempo es lo que podemos amar para construir ese sentido. Me pareció interesante. La soledad. Esta pandemia de soledad, según la Organización Mundial de la Salud. Ahora hay autores que han rescatado harto el valor creativo de la soledad, de la solitud. El idiota, la figura del idiota, por ejemplo. Yo tenía un compañero que le decíamos el idiotita. Oh, y el idiotita. El idiotita, man. Sí. El tita es más Sí. violento, lo hace más violento. El idiotita. Oh, weón, puta. Es que era un idiotita, weón, realmente. Pero no le decíamos idiotita en honor a la palabra que... O sea, según la acepción que voy a tratar ahora, sino que como lo tratamos de idiotita como torpe, como algo... Porque en la Grecia clásica, el idiotés, el idiotés era aquella persona que no participaba de los asuntos públicos. Esa persona que no estaba interiorizada de la polis. ¿Ya? El que se alejaba de la polis era un idiota. Después salen varios autores, por ejemplo, Byung-Chul Han. ¿Cómo era? No, Ese ese era Zulet. era Zulet. Hacerse el idiota. De que una tarea importante, o sea, vital de la filosofía es hacerse el idiota. El idiotismo. Es decir, salirse de las convenciones. Pensar lo que se denomina de repente pensar fuera de la caja. El idiota uno necesita ser idiota para poder tener un pensamiento genuino, que no esté contaminado por el resto. Entonces, claro, esto también tiene que ver con la soledad. Nietzsche también se refería a la soledad creadora. Al alejarse del resto porque contaminaban tu pensamiento. La inteligencia viene de interleyere, como de elegir. Dentro de un determinado sistema uno va eligiendo ciertas cosas que puede concadenar, que puede interpretar para obtener un razonamiento. Pero ese sistema está cerrado, ¿cachai? Si tú quieres un pensamiento nuevo, si quieres tener nuevas opciones, elegir de nuevo, tienes que salir de ahí. Y para eso está la retirada, ¿cachai? Como convertirse en un idiota, alejarse del resto, tener una elección. Era lo que los herejes eran, por ejemplo, considerados idiotas también, porque herejía significa elección, ¿cachai? Alguien que tiene una opción a la ortodoxia. Salir del cúmulo de weás y de información, salir de internet, salir de las redes sociales, tener otro pensamiento, como que se puede llevar a ese punto. La soledad.
Bien, hemos hablado de la soledad y la creatividad en este podcast. Hoy este capítulo estuvo bien hablado, bien introspectivo, bien reflexivo también. Así que esperamos sus comentarios en YouTube para ver qué opinan. Hay un tema que me gustaría tratar acá, porque lo hablamos en el Free Chula, pero con el desorden que es ese programa. No se pudo, lamento. Oye, No se puede. No Lo se siento. puede ahí. qué bien que lo pasamos en el Free Chula, amigos. Gracias por conectarse el martes pasado. Fue día martes porque el jueves 21 feriado. No queríamos dejarlo sin su dosis semanal de Free Chulita, así que nos esforzamos para grabar el martes. Hoy algo que no quedó claro ¿Cómo? es que el Free Chula desde hoy en adelante, bueno, desde ese martes en adelante, va por YouTube. Todos los jueves vamos a ir por YouTube. ¡Oh my fucking God, Codis! Oh yeah. Es una gran noticia. Así es. Perdón mi voz, sin ánimo, pero Perdón el tono. Tan mal lo Buen has pasado en deadpan. este capítulo. No, Está no, haciendo un no. ejemplo del deadpan que estuvimos hablando. Vamos por YouTube entonces con Frichula todos los jueves. todos los jueves, Es un ¿A qué hora? a la 1. A la 1. Todos los jueves a la 1 por YouTube de Frisolo. mediodía. Es un capítulo más... o sea, ese formato es más relajado. Harto más. Es más, No sé si es relajado. Es más relajado, es más eufórico, es más enfermo. Es otra cosa. Tiene como un sello de Frisolo, pero en otro tono. Es que siento que es como... Este podcast es como bipolar. Entonces, el martes es una weá y el jueves es otra. Sí, el martes es más reflexivo, el podcast, temas un poco más serios. En el otro hay un descontrol Y el, de tu y el equipo. jueves hay un descontrol. Sí, Tú es la- ya pierdes toda Compadre, usted autoridad. tiene que saber ponerse Es el sombrero la- de capitán, viejo. es la catarsis del equipo. Es la el jueves. catarsis. Sí. Es la catarsis de Frisolo. Pero puta que está bueno, bueno. Muchas gracias. Tuvimos muchos conectados el martes pasado y eso que lo anunciamos el mismo día. Así que... Y ahora que se va a hacer regular, esperamos que nos acompañen. Tiene el sello de Frisolo porque hay tema de conversación, hay preguntas, pero como es en vivo, podemos interactuar con el público, con nuestros seguidores. Hay concursos. No, bueno, está muy bueno. Bueno, en el último Free Chula, ahí hablé un poquito sobre un fenómeno geopolítico que se puede llevar a la vida cotidiana. Hablé sobre los estados considerados edgers o edgers. Yo no sé cómo se pronuncia. ¿Qué mierda significa eso? ¿Sabéis que parece que viene como de un... ¿Qué es un edge? ¿Así se pronuncia o no? ¿Alguien habla inglés acá? Edgers. Edge. Pero en plural, estados, edge. Ahí, mira. Edger. Edger. Edger, ya. En el Free Chulita hablé de los estados... ¿Cómo se pronuncia, Areguita? Edger. Eso fui yo hablando, por si acaso. Eso me hace mi Los voz en estados Edger. ¿Todo en inglés? ¿A raíz de qué? A raíz de que ya no se piensa el futuro como promesa de mejora, sino como un repertorio de amenazas. Amenazas plausibles. No estamos planificando lo que vamos a hacer al futuro, ya no lo consideramos como una trayectoria, sino que estamos constantemente cagados de susto sobreviviendo a lo que viene. Como es lo que se denomina en la columna geopolítica del sobresalto. ¿Ya? Son estados que viven cagados de susto, como estos buenos que viven así a saltito. Yo soy así, por ejemplo, soy muy nervioso y vivo así como expectante de lo que va a ocurrir. Ya, estos estados, Edger. Oh, no, nosotros... Edger. los estados edgers, eso es, son estados del sur global que intentan afirmarse sin correr demasiado riesgo. Son estados que participan sin elegir, ganan influencia en sus territorios sin genuflectarse del todo ante Estados Unidos o China. Son como intentan participar, intentan estar ahí, intentan desarrollarse militarmente, participar en foros, desarrollar mercados, pero sin comprometerse demasiado. ¿Cachai? De hecho, Chile podría ser considerado algo así, po. Es un país que está ahí como que necesita conciliar, como mantener contento a uno, pero también al otro. Son estados finalmente que saben que ya no dependen de una superestructura o de una gran estructura, no dependen de un mundo bipolar. El orden mundial ya no es bipolar, tampoco es multipolar, es un híbrido. Es un híbrido donde estos países intentan maniobrar en algunos espacios pequeños que deja esta estructura en donde se enfrenta China y Estados Unidos.
de manera que cuando choquen, definitivamente, no los aplaste esta catástrofe. Por eso están ahí, son como, Edgar dice ahí como... Edger. Edger. Edgar. Son estados... Edgar. Sí, mierda. Pero es que O sea, son como aseguradores. Un Edgar es un asegurador. Asegurado. Son como que Asegurarse. se están cubriendo constantemente. lo que se le decía como no poner todos los huevos en una canasta. Exactamente. Todas las fichas en Toda- el mismo lugar. Muy bien, Arayitus. ¿Saliste de tu enojo ya? ¿De tu Sí, frustración? tengo esta pelotita. Esta pelotita que... ¡oh! Sí, pues bueno, es verdad. No poner todos los huevos en una misma canasta. Son países que se las ingenian para no arrodillarse ante ninguna de estas dos potencias. En el fondo, están conscientes de la imposibilidad de depender demasiado de una sola estructura. ¿Cachai? Son estados que saben que se vienen un montón de problemas a futuro, como que están previendo constantemente las huevas que se vienen. Sobresalto, ¿cachai? Cagados de miedo. ¿Qué mierda va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, esta columna lo que hace es extrapolar esta geopolítica del sobresalto a cómo vivimos nosotros en estos tiempos. Nosotros, las personas que comparten Edger. una sociedad. ¿Por qué? Porque al igual que esos estados del sur global que hacen lo posible para cubrirse las espaldas, para asegurarse, para aprovechar esos pequeños espacios para maniobrar y no quedar expuestos, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Sabemos como personas, como sociedad, que ya no podemos depender de una estructura en particular, sino que son muchas y todas frágiles. Entonces, la vida, por eso se habla de que la vida de las generaciones más jóvenes es tan precaria, porque es una fragilidad brutal. O sea, hay gente que vive constantemente en el sobresalto. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué algoritmo va a cambiar nuestra forma de pensar? ¿Qué giro de mercado va a hacer que nuestro salario no alcance? ¿De qué manera el futuro va a atropellar esa trayectoria que pensábamos tan segura? Puta que lo expliqué bien, conchetumare. Al fin, weón. Es lo que se denomina como una gestión de riesgos. Nuestra vida, antes, yo me acuerdo cuando mi papito, mi mamita me decían, la vida es esto. Ellos tenían la certeza de que a mí me iba a ir mejor que a ellos. ¿Ya? O sea, me estaban educando para que a mí me fuera mejor. Y ellos tenían como la certeza de esto. Es, si logras estos pasos, uno por uno, sales del colegio, universidad, qué familia, qué trabajo, qué el auto, la casa, eso era. Su cartón, su casa propia. Su cartón, su casa propia. Certeza, seguridad. Este es el trayecto. La vida en una trayectoria. Inicio, final. Eso es una trayectoria vital. Ahora eso no existe. Hay una precariedad, hay una gestión de riesgos constante, porque todo como que es vaporoso, todo como que nada te asegura ni una mierda. En el Frichula, por ejemplo, nos escribía harta gente que decía, bueno, tengo doctorados, tengo magíster, y aún así soy el weón más volátil del mundo. O sea, mi existencia es volátil, o sea, no sé cómo mierda voy a llegar a fin de mes, ni cómo voy a sobrevivir el año que viene. Entonces, esa necesidad, esa necesidad de proyección se transforma en vivir a sobresalto. Igual que estos estados, estas potencias medias del sur global que viven en constante riesgo frente al gran choque que se avecina. ¿Cómo lo ven ustedes, queridos amigos? ¿Cómo lo ven ustedes, queridos amigos de YouTube? ¿Viven así, a sobresaltos? ¿Ustedes, querida mesa técnica? Felipe. Yo quiero saber qué opina Felipe. Felipe estaba en otra, absolutamente. No. Con respecto a lo de seguir los pasos, los papás siempre quieren que los hijos sean más que uno. Ujú. Que lo que dices tú, el cartón, la casa propia, el auto, familia, hijo, y vuelve el ciclo. Voy a poner de cartones. ejemplo a Coti. Coti es ingeniera... Floris. ¡Coris! ¿Ingeniera qué? Agrónoma. Soy ingeniera agrónoma. Agrónoma. Sí. Trabajar en un laboratorio. Y ella no sé si alguna vez ejerció o no, pero es una de las mejores directoras de acá. O la Oh, mejor. Muchas gracias, Felipe. Ahora, ella por opción propia no está casada, no tiene hijos.
Por opción propia, ¿cierto? Mira, es complicado. Gracias por exponerme. No, Mira, es fue un poco ejemplo. complicado Por la historia opción igual. propia, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene pareja, está toda sola. Pura pega. Edger. Estados Edger. Bueno, no sé, quizás cuánta gente vive a sobresalto o quizás esta columna es una exageración. Todos viven a sobresalto. O efectivamente todos vivimos a sobresalto y la vida tranquila, pasible, ya no existe. Quizás esa multiplicidad de caminos que tú mencionabas, claro, hace que haya que hacer una gestión de riesgo, porque son más caminos, son más opciones, quizás algunos desconocidos todavía. También tiene que ver con lo que hablábamos antes, como la masividad de opciones es agobiante también. Como lo más típico es como salir de cuarto medio y es como, creo que nunca me había pensado qué voy a hacer, qué voy a estudiar. Porque también el proceso más obvio es como salir de cuarto, tenés que entrar a la universidad. Y es como, hay tantas opciones y también es agobiante, puede serlo. Sí, Como- claro, pero ese es el camino obvio. Hay familias que optan por el camino militar y son familias de militares, de carabineros, ¿cachai? Pero esa es como su opción, su estilo de vida. No es que... No sé, es complejo. Igual depende del tipo de persona, porque hay personas que les acomoda eso, como no tener que decidir Monetariamente quizás, ¿cachai? No, como de no tomar decisiones, como de estoy en el colegio, ya, después voy a la universidad, ya, y después, no sé, las personas que son como más cuadradas, ¿cachai? Como, pero que todo dependa de ti y de tu creatividad, hacia dónde vas y mover tu carrera. No es para todos, po. Hay gente que igual necesita un lineamiento de ya, ¿qué tengo que hacer? Claro, es gente que es adoctrinable y que no puede vivir una vida si no es bajo el... ¿Cómo se dice cuando tiene un jefe? El yugo. Apatronado. ¿Tener pega? Apatronados, ¿cachai? Y hay gente que no, que son más libres y que quieren ser pintores y hacer su... Mi mamá una vez me dijo eso. ¿Por qué lo hizo con ese tono? Por ese Quieren ser tonito. pintores y que quieren jugar con Su pintura. volada. Bueno, de hecho me acuerdo una vez que me dijo eso mi vieja, como que ella nunca... Estoy hablando como la tía Pati. Sí, me dijo, no, pero como ejemplo, ella encontraba la seguridad solo en un trabajo como apatronado, ¿cachai? O sea, yo nunca he trabajado de otra manera porque lo encuentro inseguro. O sea, Es su camino, po. Claro, po. Pero hay toda una generación que pensaba así. Ahora no, pues ahora la generación funciona de otra manera, ¿cachai? Muchos ven hacer su camino y tratar de no estar apatronados. No hay camino, se hace camino al andar. ¿Quién fue ese? Caminante, no hay camino, se hace camino. No me Se lo acuerdo. voy a la ¿José U. Luis Perales? No es como el himno de la U. No. Serrat. Serrat. Joan Manuel Serrat. Bueno, quizás es una exageración, quizás es la realidad. Vaya a saber uno. Leemos sus comentarios, queridos amigos. Viven al filo, viven en gestión de riesgo, viven a sobresaltos, están por el pico, no hay sentido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Queremos saber. Edger. Bien. ¿Cuál puede ser el corolario de este capítulo? Yo creo que tiene una invitación. Mi invitación va a ser a... A comprar entradas para el Movistar Arena. Exactamente, señoras y señores, Movistar Arena 27 y 28 de noviembre. Las entradas salen a la venta el 8 de junio, así que save the date. Save the date, motherfucker. Save the date. Para la gente en Conce. Y también, ¿verdad? Pues voy a estar en Concepción. Estoy en Concepción, de hecho. Estamos en Concepción. Estamos en Concepción. Estamos grabando desde Concepción. Sí, 26, 27, 28 y 29 de mayo estoy en Concepción, en el Teatro Universidad de Concepción. Para el 29 de mayo ya se acabaron. 26, 27, 28, 29. Sí, para el 29 ya se acabaron, quedan para los otros días. Vayan a verme, si se perdieron el show en el verano, esta es la oportunidad. Está muy bueno el show, está nuevo, hay chistes nuevos, hay nuevas dinámicas, otra vibra, así que lo van a pasar bien igual. Las entradas están a la venta en edocaroe.cl. Esto sale un martes, ¿no? Así que yo ya estoy en Concepción. Estoy en Concepción dispuesto a hacerlos reír.
Aquí abajito sale Edo Caroe y las fechas. Vayan a verme, no se van a arrepentir. Volviendo a Camus, eso les quería decir, queridos amigos, gente sola que nos escucha. Sabemos que hay mucha gente sola. Si usted está en esa crisis de sentido, si está orillando el vacío, lea a Camus. Busque un librito por ahí. Parta por El extranjero. Y le va a hacer bien. Le va a hacer bien. Es un libro bien bonito. También podría partir por La muerte feliz, pero yo creo que como eran los albores de Camus, no estaba tan afilada la pluma. Mira el weón criticando. ¿Te imagináis, weón? Nunca es suficiente. Oye, no estaba muy bien afilada la pluma. No, es una increíble obra, solo que es un poquito más difícil de leer, porque es súper evocativa, está llena de detalles. Entonces, yo creo que como está creando este pensamiento sobre el existencialismo y que la vida, el sentido se construye en cada detalle, creo que es muy descriptivo. Entonces eso de repente lo hace un poco tedioso. Yo partiría por el extranjero. Si nunca han leído a Camus, El extranjero. Después pueden seguir con La peste, La caída, luego El mito de Sísifo. Ese es un buen orden. Pero vaya que hace bien leerlo. Sobre todo para la gente que está ahí orillando el vacío. Había un sujeto que decía que cuando uno estaba frente al vacío, Camus te invitaba, el pensamiento de Camus o su literatura te enseñaba a danzar sobre el vacío. Eso era como mientras algunos te arrojaban, él te invitaba a danzar sobre el vacío. Me gustó eso, ¿cachai? Es como la creación de sentido. ¿Cómo vivir de tal manera que la muerte no nos robe la sensación de haber sido felices? Esa es la pregunta. ¿Cómo haber tirado de nuevo? ¿Cómo, la pregunta que Camus se hace en La muerte feliz, finalmente lo que intenta responder con ese libro es ¿cómo vivir de tal manera que la muerte no nos robe la sensación de haber sido felices? ¿Ya? En otras palabras, lo dice en el libro, y lo escribí acá para parafrasearlo. Lo que me horroriza de la muerte, dice el protagonista, es la certeza que me traerá de que mi vida ha sido consumida sin mí. ¿Cómo llegar a ese punto? ¿Cómo llegar a la muerte mirando en retrospectiva y decir, ¿sabes qué? Está bien. Participé de mi propia vida. Estuve ahí. Nunca he estado en momentos que tú decís, listo, me puedo morir tranquilo. Yo pensé que era otra cosa. Yo pensé que listo, estaríamos. No, porque sí, como me puedo morir tranquilo. Yo creo que todo. De hecho, Camus también en El mito de Sísifo dice, en el primer ensayo, en el absurdo y el suicidio, dice, no hay hombre sano que no haya pensado en el suicidio. Y enfermitos también. Y tontito. Se permiten, no era la... Claro, mira, lo que me horroriza de la muerte es la certeza que me traerá de que mi vida ha sido consumida sin mí. ¿Viste qué bonito sería llegar a ese punto, al de la muerte, mirar en retrospectiva y decir, ¿sabes qué? Construí paso a paso, construí momento a momento el sentido del que carecía esta existencia. Puedo morir tranquilo. Eso sería a raja. Y para eso hay que ser consciente del sinsentido. ¿Qué me preguntaste, Coti, si alguna vez... ¿Y en algún momento hay pensado como después de algo así, en el que te has sentido muy feliz, decir, y aquí me puedo morir tranquilo? Puta, es que eso igual es medio engañoso porque uno nunca está conforme. Po. La utopía, que te hace cambiar. Qué lindo, la utopía. Pero también que el ser humano no se mueve de satisfacción en satisfacción, sino de deseo en deseo. Entonces no siempre como y el que... fin de semana. ¿Ah? Grande no, y el fin de semana. Grande Coris. Sí, pues, eso. ¿Qué estaba hablando? De la muerte. De la muerte del... Sí, el sentido no se encuentra, se construye, dice Camus en este libro. Así que los invito
en este capítulo que fue dedicado... sé que me obsesioné tanto que estuve leyendo entrevistas y varias weas de este loco y llegó una entrevista que hace la hija de Camus a la nieta de Camus. O sea, una conversación que tienen. Su hija y la hija de su hija, es su nieta. ¿Cómo va a ser tan difícil explicar esta Gracias. wea? Gracias por la explicación. Son su hija y su nieta conversan. Eso. Una conversación donde conversan, Donde la nieta de Camus conversa con su mamá. ¿Qué hija pero de no con Camus? la mamá de Camus. No, porque Porque la mamá de Camus murió hace mucho tiempo. Con la hija- temporalmente no se juntan. la nieta de Camus conversa con la mamá, que es la hija de Camus. Quedó claro la primera vez que lo dijo. Exactamente. Ah. Bueno, y ahora también. Y ahora, por si acaso, también. Sí, pues. Y es una conversación súper bonita. Porque es un tipo brillante, pues. Entonces, como la hija habla de lo que hizo su papá, yo pensaba, bueno, la Fera hablará así alguna vez de mí. Que luego que uno siempre lleve todo a uno mismo. A ese miedo de no ser reconocido, de ser... Una vez me acuerdo que una amiga dijo, mi papá, le pregunté por su papá, me dijo, mi viejo es un saco wea. Yo al tiro pensé, me muero si mi hija piensa eso de mí alguna vez, o si lo dice. No sé. Pero bueno, estaba conversando la hija de Camus con su hija. Con su nieta. Con su nieta. Espérate, la hija de Camus estaba conversando con su nieta. Entonces, Sí. la tataranieta de Camus. Sí. Y su mamá. Entonces... La mamá de tu mamá. Oye, la mamá de Y Camus. es bonito como ambas se emocionaban al recordar la obra. Ya, pues, puta la cosa. Que la mamá de Camus es tan guatona que la tiene que subir Sísifo, conchetumare. Un chiste con filosofía, vos, conchetumare. Por nada metiendo a la mamá de Camus. Muy bueno. La mamá de Camus era una persona analfabeta, pobre, muy pobre. Y guatona. No, muy, muy pobre. Camus venía de una familia muy pobre. O sea, que mucha gente... Pobre, pero tan pobre. Ya, pero venía de una familia muy pobre y la abuela era analfabeta. La abuela se hizo cargo de Camus, de su enseñanza. Y bueno, ahí cuentan harto de la vida, porque acá yo creo que los que están viendo este podcast decir, este weón está obsesionado con Camus. Y sí, pues, y para quizás los que ya lo cachan de antes, yo no estoy diciendo nada nuevo. Pero es bacán igual, como obsesionarse con algo y empezar a adentrarse en ese mundo, porque puedes invitar a otras personas a lo mismo. De verdad es un sujeto bien interesante. Entonces en esta entrevista habla la hija de Albert Camus, habla sobre el profesor que cambió la vida de Albert Camus. Y fue un profesor que lo descubrió, básicamente. Descubrió que tenía talento ya a muy temprana edad y como que lo hizo participar de una beca junto a otros alumnos. Entonces, cuando a Camus le dan el premio Nobel de literatura, él le escribe una carta a ese profesor, que todavía estaba vivo. Entonces, bueno, pensé también que bacán ese reconocimiento, ¿cachai? Como que a veces uno necesita para convertirse en algo que otra persona te tome, te cuide, te eleve, te dé a conocer, ¿cachai? Como... Hoy hay un estudio de una psicóloga que estuvo como 80 años, no sé si 80 años, como toda su vida dedicada a un solo estudio, y su conclusión final no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar, pero su conclusión final era que los niños o las personas en crecimiento no necesitaban un gran círculo de personas para llegar a ser como exitosos, sino que necesitaban una sola persona que creyera mucho en ellos. Y como que esa era como la conclusión de todo su estudio, de toda su vida. Era como vos necesitáis solamente una persona, un adulto en el que te acompañe y crea en ti. Bueno, me encantó cómo se complementó lo que dije. Me encantó Coris. ¿Y de dónde está su estudio? Espérate, te lo voy a mandar. Mándalo nomás. Me Para gustó. mandártelo. Me gustó porque era lo que quería decir en el fondo. Es como que todos necesitamos esa persona, weón, que nos ayude, nos saque, vea algo en nosotros. No sé, por eso yo confío tanto en
todas las actividades que hago me gusta hacerlas como con un profesor, con un guía. Porque creo mucho en ese traspaso de experiencia. Creo como en el traspaso de conocimiento, en ese tutelaje que puede haber para formar a alguien. Entonces, mientras Codis busca la información, Camus le manda una carta muy linda. De hecho, la hija la lee ahí en la entrevista. Una carta muy, muy linda. Y después el profesor le responde. Eso es todo lo que quería decir. Lo importante que es el otro que te saca de algún lugar o que te potencia o que ve algo en ti. Eso es muy importante. ¿Lo encontraste, Coti? No puedo rellenar más. No. Estaba hablando como de lo importante que para ti es tener profe. ¿Cómo te has puesto tú en la situación de tú, cómo hacer ese proceso de enseñar por lo que hiciste fuiste como maestro de magia como de Fels? Vamos pagando entonces vos, compadre. Muchas gracias, amigo. Muy honrado, muy honrado. Pero no, la verdad que no... O sea, eso quizás puede caer en el ámbito de la inspiración, pero yo nunca he creado como un método para enseñarle a alguien. ¿Cachai? Como... No lo digo como método, lo digo como tú, como la figura de estar haciendo ¿Me gustaría eso, hacerlo como alguna vez? aconsejar. Me gustaría. Sí. Con el buen mago Tomás Felsted, claro, yo nunca tuve una metodología como para enseñarle magia, pero sí, no sé, pues le ofrecí todos los artículos de magia que tenía para que los usara. O toda mi biblioteca. Como que puse a su disposición ciertas cosas que él podía aprovechar para convertirse en un buen artista. No necesariamente tenían que ver conmigo, pero sí con las cosas que tenía. Pero sí me gustaría más adelante quizás crear una metodología para formar a alguien. Sí, yo creo que es bonito compartir lo que uno sabe. Neverland Masterclass. Todo sacándole la transmisión. No. Webinar. Es que no sé. No, es que es que todo- estamos hablando de una cosa bonita, del arte, de transmitir, Sí, de inspirar Coti, a otro. Es que, Coti, no todo hay que exprimirlo Y tú, monetariamente. ¿sabes qué? Tu ¿Ah? artículo no existe. Quiero dejar eso también, no existe ese artículo. ¿Sabes qué, Coti? Mentiste. No, se lo voy a mandar. ¿Sabes qué, Coti? Para de mentir. Lo voy a estudiar y lo traeré a la próxima clase. Te sentiste culpable porque solo viniste a botar cosas en el teclado. Perdón, Felipe. Fue muy lindo lo que dijo Coti. Ahora ¿sabes qué? tiene No, mucho no. sentido porque los estudios psicológicos Era mentira. de esa índole son muy largos. Porque ¿cómo vaya a probar que un niño de 6 años a los 30 es exitoso? Tenés que estudiarlo a los 24 años. en Claro, promedio. varios casos. Claro. Sí. Yo creo en ti, Coti, Gracias. Yo creo en ti, Cauris, ingeniera agrónoma. que no se dedica, que es muy buena directora. Fuerte aplauso a Cotis. Ah, Buena gente. ya, que son. Gracias. Pero Gracias. es verdad, para que un niño sea exitoso hay que... Solo falta un adulto. Que le muestre el camino correcto. Sí, que es que le muestre la... No. Oh. Bueno, eso pasó con hartos artistas famosos igual. No estoy diciendo que sea el mejor camino. En Nickelodeon. Efectivamente, que Por ejemplo. muy bien dicho, Felipe. Una persona que le muestre el camino, que le facilite las cosas. Y, bueno, ¿cuántos niños hay? Tú acabas de decir el ejemplo de Felsted. O sea, quizás tú no viste algo en él. Tú no tenías quizás el método pedagógico para explicarle el cómo, pero tenías el material para que él se nutriera de. Felsted es muy buen mago. Tiene otros problemas. pero él, para mí es muy buen mago. Puta, me gustó lo que dijiste, Cobris. Me gustaría saber más del estudio, pero sí. Y de repente pienso, ¿cuántos niños hay ahí tan capaz y que nadie le muestre el camino y finalmente se pierden en la droga? No, pero Mucho vino Ricardo te Lalo. lo digo- Chucha. Don Graf. ¿Qué tiene que ver la droga? ¿Cómo que tiene que ver mucho, pues, weón? Mucho. El sentido, señoras y señores. Hablamos hoy de el sentido. Ese vacío silencioso que a veces nos oprime. Esperemos que Camus les pueda dar una respuesta. Yo
no soy experto en el sujeto, estoy aprendiendo, por eso estoy tan emocionado y entusiasmado hablando estas cosas, porque recién las aprendí y quiero como compartirlas, ¿cachai? De eso se trata. Si hay alguien que es más estudioso de Camus y sabe mucho más, bueno, pues escríbanos, aporte. De eso se trata este podcast. Intentamos aportar. Yo quiero añadir que es entretenido como a veces obsesionarse con algunas cositas así, como con un artista, con una serie. Y es entretenido y es bacán, es meterse en un mundo, es bacán también, la curiosidad es entretenida. Vais descubriendo cositas, vais entendiendo cosas que antes no las entendíais de una forma, es entretenido. Entonces, si tienen algo de interés, obsesionense un ratito, es entretenido. Un ratito, claro. Y esa obsesión te puede dar ese sentido que estás buscando, pues. Es una forma de darle sentido a las cosas, pues, obsesionarse con algo, meterse en un tema, ¿cachai? Lo creativo, pues ahí está el encuentro otra vez. Ese encuentro que te produce la soledad. Así que saludo a toda la gente sola, no dejen de crear, recuerden que la soledad es la renuncia a la creatividad. Y ya es momento de despedirnos porque hemos hablado más que la chucha. Y yo tengo show. Tengo que hacer reír a la gente con chistes de la pirula. Ula, ula. Me gusta que lo pasemos bien en este tono más cansino, en un tono más calmo. Y también lo vamos a pasar bien a chucha limpia en Frichula. Esto es más serio, más maduro. El yin y el yang. Bueno, gente querida, gracias por su sintonía, gracias por escucharnos, por vernos. Los leemos. Gracias por cada comentario, cada me gusta. Ustedes también tiran este podcast para arriba. Así que hoy nosotros estamos muy comprometidos con construir una comunidad. Los frisolines. Los frisolines. Sí, po. Porque en otros proyectos hemos caído en el error. Es que yo creo que... No, que yo soy convencido que uno tiene que construir sus comunidades. ¿Cachai? Sí, porque si no, se genera el caos. Pero se está construyendo una linda comunidad. A eso vamos, porque estamos comprometidos con generar una linda comunidad que aporte, ¿cachai? Y hay subtramas, así como los cotonitos, los carnosaurios, ¿no? ¿Cómo eran? Los carnívoros, La barayatola, los pirinolas, ahora fanáticos sí, de Piri. pirinolas. Los pirinolas, fanáticos de Piri. Salieron unos fans de bicho también. Los bizcochetes. Al de ¿verdad? bicho también, Los bicho, los enfermitos que le bizcochetes. decimos eso. Los enfermos culiados de la cabeza, que le llamamos a esta comunidad. Pero viste lindo, se va formando ahí algo hermoso. Bueno, volviendo al inicio, vuelvo a recomendar dos cositas. Mr. In Between, gracias a mi querida Make, ya ahí están los créditos, Make. Me dijo ladrón por haber... Mr. In Between, qué puta la serie buena por la cresta. Espero haberla descrito, espero haber generado en ustedes las ansias de ver esa serie con la descripción. Y también en cuanto a música, estuve escuchando el nuevo disco de People in Orbit, que es un quinteto sueco de jazz ecléctico, modern jazz, eclectic rock, no sé qué chucha. Muy bueno. Sí, es el segundo disco. A mí el primero me voló la cabeza. Un disco que se llama... Ahí está. Viewpoint es su nuevo álbum. Hace poquito. Se estrenó como en abril, creo. Se lanzó en abril. ¿Cómo podría describir esto? Es como una mezcla muy perfecta entre estructura e improvisación. No sé, me faltan palabras para describir la wea, pero si quieren algo para una música que los haga crear, pensar en otras cosas, que los relaje, que los excite también, está People in Orbit. Me voló la cabeza. Así que ahí están las dos recomendaciones de este capítulo de Free Solo, Free Solito, Free Soleil, navegando por los meandros de lo que ignoramos. Gracias por escucharnos. Que les vaya lindo. Gracias, equipo. Chao, Felipe. Chao, Codis. Chao, querido Chao. Esteban Araya. Chao a todos. Los quiero mucho. Sean felices.
Es todo cuanto tengo para decir. Imagínense a Sísifo feliz. Ah, weón, espérate. Se nos olvidó la gran frase. ¿Qué? Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Así termina el ensayo del mito de Sísifo. Finalmente, es como que Camus se aburrió. ¿Sabes qué? Ya, imagínense a esta culiada pero feliz. si está feliz, no importa. Chao. Está de pana. Hay que imaginar a Sísifo feliz.